Buenos días, licenciado. Mi nombre es Marvin David Gómez Koch, carnet 2022-0888-1, y este es el video de la tipificación de delitos informáticos. Primeramente, hacemos la pregunta de qué es un delito informático, debido a que en Guatemala actualmente no existe ninguna legislación o ningún artículo que defina exactamente qué es un delito informático o un delito cibernético. Yo he decidido utilizar una definición del gobierno de los Estados Unidos, la cual dice que un ciberdelito o el delito informático es cualquier actividad ilegal que utiliza computadoras, redes o dispositivos digitales y ataca sistemas, datos o individuos con fines de lucro, políticos, incluyendo piratería informática, phishing, ransomware, robo de identidad y fraude en línea. El primer artículo que vamos a analizar es el artículo 274A, destrucción de registros informáticos. Dice, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 2.000 quetzales el que destruyere, borrare o de cualquier modo inutilizare registros informáticos. La pena se elevará en 1/3 cuando se trate de información necesaria para la prestación de un servicio público o se trate de un registro oficial. En este caso, los verbos rectores son destruir, borrar, alterar, dañar o inutilizar. El siguiente artículo que vamos a analizar es el artículo 274b, alteración de programas, y dice, la misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. Y los verbos rectores de este artículo son alterar, borrar o inutilizar. El tercer artículo que vamos a analizar es el artículo 274F, uso de información, y dice, se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 1.000 quetzales al que, sin autorización, utilizare los registros informáticos de otro o ingresare por cualquier medio a su banco de datos o archivos electrónicos. Los verbos rectores de este artículo son utilizar u obtener. El cuarto artículo es el artículo 274G, programas destructivos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1.000 quetzales al que distribuyere o pusiera en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicios en los registros, programas o equipos de computación. Los verbos rectores son distribuir, poner en circulación, perjudicar y causar. A continuación le plantearé unos casos hipotéticos correspondientes a cada artículo para ejemplificar cómo podría verse esta situación en la vida real, comenzando con el artículo 174A, destrucción de registros informáticos, y dice, el señor Marcos Girón es un ingeniero en sistemas en una empresa de logística que trabaja con maquinaria y sus repuestos. Debido a un recorte de personal, los servicios del señor Girón ya no son necesitados en la empresa, y por venganza, por ser despedido, decide formatear el server central de la empresa que contiene los pedidos, los envíos, la información financiera, entre otros, de modo que ya no pueda operar hasta que se resuelva el problema. Acá vemos el claro ejemplo de la destrucción de registros informáticos, pues los datos que tenía el server son de vital importancia para el correcto funcionamiento de la empresa, y en este caso el señor Marcos decidió destruirlos formateando el server central, lo cual definitivamente impide el correcto funcionamiento de los sistemas que la empresa utiliza para llevar registros. El siguiente caso hipotético es el del artículo 274b, alteración de programas. Y dice el ejemplo, Estuardo Herrera es auxiliar del licenciado que imparte el curso de informática jurídica en la Universidad de San Carlos. Y debido a que el licenciado utiliza distintos programas para procesar los datos y las notas de sus estudiantes de forma automática, Estuardo se dio cuenta que si modificaba unas líneas de código, podía modificar las notas de los estudiantes a cambio de una cierta cantidad de dinero, utilizando sus conocimientos para poder ganar unos quetzales extras cada mes. Acá vemos que en este caso el señor Estuardo Herrera se dio cuenta que los programas que utilizaba el licenciado tenían vulnerabilidades y que cambiando únicamente unas cuantas líneas y unos cuantos valores en el código, él podía acceder a la información y podía modificarla, en este caso para poder lucrar con esa
modificación que realizaba a las notas de los estudiantes. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el del artículo 274F, uso de información. En este caso el ejemplo dice: Wilmer Batts es un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, el cual en sus tiempos libres le gusta estudiar los distintos programas utilizados para programar y crear sitios web. Utilizando su conocimiento en creación de sitios web, Wilmer decidió crear una página similar a la utilizada para las asignaciones de la facultad, la cual, al momento de ingresar, automáticamente se roba las cookies del navegador del dispositivo de la víctima para posteriormente venderla al mejor postor. En este caso podemos ver de que Wilmer Batts utilizó su conocimiento para crear una página fraudulenta, la cual únicamente busca robarse los datos del usuario para poder compilarlos y posteriormente vendérselos a alguien más por una cierta cantidad de dinero en el Internet, cosa que realmente es extremadamente peligrosa, pues en estos datos pueden contener datos bancarios, datos de cuentas personales y cualquier otro tipo de información valiosa que el usuario tenga en su computadora. El último ejemplo es el artículo 274G, programas destructivos. Y el ejemplo dice: un grupo criminal en Guatemala ha decidido emplear un programa de ransomware para encriptar los archivos de la computadora infectada de la víctima y dejarlos inutilizables, a menos que la víctima deposite una cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria. Acá podemos ver la premeditación y la completa destrucción de los archivos, a menos de que la víctima acceda a pagar la cuota que están pidiendo este grupo criminal. Y realmente es un programa muy